¿Qué pasa? A nosotros nos llamó muchísimo la atención el hecho de que existe un índice que les invito a todos los asistentes a este webinar a buscarlo, llamado el Global Family Business Index. Este índice, este ranking, pone las 500 empresas familiares más importantes del planeta. Y a nosotros nos llamó la atención muchísimo, número uno, la existencia de este ranking. En segundo lugar, ¿qué tienen esas empresas que han logrado no solamente producir una rentabilidad que ofrezca bienestar al grupo familiar, sino que está dentro de las 500 empresas familiares más grandes del mundo? Y dentro de ese ranking vamos a ver muchísimas de las marcas que conocemos, que son famosísimas y que no sabíamos que están detrás de esas marcas, familias. Nosotros nos dimos a la tarea esencialmente de estudiar, de buscar patrones y de tratar de encontrar cuál es la receta que utilizan estas empresas familiares para llegar a ese nivel de éxito. Y con bastante orgullo tengo que decir que creo que dimos en el blanco. Nosotros logramos identificar unas variables que efectivamente se cumplen una y otra vez de forma repetida como un patrón en cada uno de los miembros de esta lista importantísima. Si puedes pasar. La próxima. Nosotros nos dimos cuenta de que esencialmente este patrón era algo muy importante tener en cuenta porque se repetía de una y otra manera siempre en cada uno de los miembros de las empresas familiares más importantes del mundo. Y en segundo lugar nos preguntamos, no solamente vamos a identificar cuáles son los elementos que constituyen a ese patrón, sino de qué manera se puede incorporar eso en el seno de las empresas familiares, sobre todo porque prácticamente 8 de cada 10 empresas de América Latina son pymes, o MIPYMES, como se le dice en la República Dominicana, micro, pequeñas y medianas empresas. Y también hay que tomar en cuenta la escala de nuestras pymes. Una pyme alemana, las famosas Mittelstand, están facturando hasta 50 millones de euros al año y tienen casi 500 empleados, 499 para ser exacto. Entonces imagínense, ¿no? Son escalas distintas. Y nosotros dimos con este resultado de lo que nosotros llamamos el tablero de control de una empresa familiar exitosa. Ya la puedes pasar. Con ustedes la receta que encontramos en estas empresas familiares. Está el factor familia, que sin lugar a dudas es el piso sobre el cual se puede construir la gestión exitosa de una empresa familiar. Si la familia tiene disfuncionalidades tales que no permite que la empresa siga adelante, simplemente es imposible tratar ni siquiera una consultoría. En segundo lugar, el factor gobierno. El gobierno es en principio una dictadura, como me gusta decir, pero esa dictadura tiene que aprender en el camino a irse convirtiendo en una democracia funcional, en una democracia organizacional familiar. Las democracias organizacionales familiares son más proclives a diseñar la tercera variable, que es la estrategia. Es decir, las empresas familiares desarrollan las más exitosas una visión de largo plazo, una visión cero cortoplacista, no se miran al ombligo, sino que miran al horizonte. Y eso lo hace un gobierno. Por eso quiero hacer énfasis en esto. Todos estos relojes están interconectados entre sí. La cuarta variable es la de finanzas, que sobre esto abundará la especialista Yudel Caparra, pero quiero decirles algo. Las finanzas, si bien son el leitmotiv, la razón de nacimiento de una empresa familiar, que es poner pan sobre la mesa de la familia, en muchas ocasiones la empresa familiar puede llegar a ser mucho más. No solo una creadora de rentabilidad al final del ejercicio fiscal, sino también una creadora de bienestar y de un clima emocional positivo y de solidaridad y apoyo. En la quinta variable es la sucesión, que debo decir, según nuestras investigaciones en la República Dominicana, en Venezuela y perfectamente en Colombia, es que es la gran olvidada de este tablero en América Latina. Tal vez tenga que ver el factor superstición. Y tenemos el de intraemprendimiento, que acaba de tocar el amigo Julio, y es muy importante. Y tenemos la parte de conflictos y responsabilidad social empresarial. Pero para poder abordar un poco más cada uno de estos aspectos, vamos a las siguientes láminas, y así lo podemos ver un poco más en detalle. La próxima, por favor.
la anterior, más familia. Como les decía, en la familia, antes del gobierno. Buenísimo, gracias. Fíjense una cosa, yo en particular y nosotros en la firma, en Family Sapiens, somos grandes creyentes de la teoría de los sistemas. Y en la teoría de los sistemas entendemos que un individuo, una particularidad, no es sino la derivación del sistema del que proviene. Una empresa familiar es una derivación del sistema familia. Si el sistema familia está enfermo, no goza de una salud óptima, esto se va a ver reflejado en la empresa sin lugar a dudas. Una de las cosas que nosotros hemos hecho es desarrollar un test llamado Test Family Sapiens, donde tratamos de medir estas 8 variables, este patrón que encontramos en las 500 empresas familiares más importantes del mundo, y uno de los factores fundamentales que nosotros medimos es esto, el factor familia. Si el factor familia, como lo dije antes, no es un piso sólido sobre el cual construir la empresa, el más mínimo viento se lleva por delante a la organización. Por eso es muy importante que miramos y estemos conscientes de que no podemos tener una empresa familiar sana si no tenemos una familia sana. La otra lámina, por favor. Muy importante, y esto, como les dije, al principio las empresas familiares parecieran ser una dictadura donde él o los fundadores tienen la última palabra en todo, pero imagínense, les voy a dar un ejemplo, la empresa Codorniu. La empresa Codorniu es la más antigua de España, fue creada en 1551, imagínense eso, y van por la generación 18. En este momento, imagínense que son 216 familiares accionistas. Imagínense lo que significa una asamblea de accionistas de esta empresa y cómo logran ponerse de acuerdo. Eso es gracias a esta variable que les estoy mostrando. El gobierno corporativo familiar, basado en lo que llamamos la democracia organizacional familiar. Es exactamente como un pequeño país que debe responder a valores tan importantes como la transparencia, como la rendición de cuentas y como es muy importante y parece una compañía, pero efectivamente que toma decisiones. En muchas ocasiones las empresas familiares toman un mundo, tomar decisiones hasta muy sencillas. La próxima lámina, por favor. Este aspecto es uno de los grandes diferenciadores entre las empresas familiares más exitosas y las que no lo son. La estrategia es esencialmente el modo como nosotros pretendemos cumplir la visión de la empresa. La visión, la misión y los valores son vistos por muchos empresarios familiares como simplemente un cartel que se pone al principio de la empresa, como algo que yo pongo casi que por un requisito formal. Y el lugar más importante donde debe estar la visión de la empresa, que es donde yo quiero llegar en largo plazo, es acá. Y esto es una de las tareas fundamentales de un gobierno corporativo familiar. La próxima lámina, por favor. El aspecto financiero es muy importante, siguiendo la onda de la teoría de los sistemas. Es imposible que la organización tenga unas finanzas sanas si las finanzas personales de los miembros de la empresa familiar no lo son. Es decir, mientras mejoremos los hábitos de las finanzas personales de los miembros de la empresa familiar, por consiguiente, por derivación, van a mejorar las finanzas de la empresa familiar. Y más aún si está supeditado todo esto a un plan estratégico llevado adelante por el gobierno familiar. La próxima lámina. Como les dije, el gran olvidado, de hecho, es de acuerdo a nuestras indagaciones, nuestras investigaciones en la República Dominicana y Venezuela, podemos decirles que aproximadamente 7 de cada 10 empresas en la República Dominicana no tienen un plan de sucesión y estamos hablando de que más o menos 9 de cada 10 empresas en Venezuela no tienen un plan de sucesión. ¿Qué significa la sucesión? Pues es un plan que garantiza, delinea de forma clara qué se va a hacer con el patrimonio y con la operación de la empresa cuando se pasa de una generación a la otra. No sé si es por una razón de superstición, no sé si es por nuestra falta de hábitos de planificar, pero la sucesión es sin lugar a dudas uno de los más importantes aspectos que tienen las 500 empresas familiares más grandes del mundo y que debemos prestar atención. La próxima lámina, por favor. El intraemprendimiento, la mejor forma en la que les puedo explicar esto es esto. Generalmente, cuando un fundador crea una empresa, esta empresa se ve cobijada bajo la sombra, la familia se ve cobijada bajo la sombra del árbol económico de la empresa. Cuando el árbol genealógico, cuando son más bocas que alimentar,
arropa al económico, no hay manera que el patrimonio no se diluya. La manera más inteligente que han encontrado las empresas más exitosas, empresas familiares más exitosas para contrarrestar lo natural de la biología, que es que la familia crezca, es que a la par crezca el árbol económico. Es decir, el árbol económico siempre, a través de nuevos negocios, siempre debe dar cobijo, siempre debe dar sombra al genealógico. Por eso es muy importante el desarrollo de nuevos negocios, abrirse a nuevas ideas y, como dijo mi amigo Julio, la creatividad. La próxima, por favor. 7 de cada 10 empresas familiares desaparecen, no es por la competencia, no es por la inflación, no es por el contexto del país, no es ni siquiera por situaciones como las que estamos viviendo en este momento con el COVID. En 7 de cada 10 casos, el gran asesino de la empresa familiar son los conflictos mal gerenciados. Nuestra sugerencia en este respecto es siempre la creación de un sistema interno de gerencia de conflictos, un sistema escalonado que permita a los familiares formarse e informarse de las mejores maneras para poder gestionar las disputas, porque siempre se van a ocurrir, siempre se van a presentar. Entonces, como siempre se van a dar, lo mejor es tener el cuerpo de bomberos y la ruta de incendio bien diseñada. La próxima lámina, por favor. La responsabilidad social empresarial es esencialmente uno de los signos que está impregnado en el ADN de las empresas familiares latinoamericanas. No existe una empresa familiar que no tenga un colectivo, por pequeño que este sea, al que ayude, al que de alguna manera beneficie desde el punto de vista financiero o de otra manera. La responsabilidad social empresarial es más que una manera de obtener incentivos fiscales para la empresa familiar. Es, sin lugar a dudas, una manera de volver al sitio donde todo comenzó, oportunidades y beneficios. Y esto es uno de los símbolos fundamentales. A esto hay que prestar mucha atención. La responsabilidad social externa y la responsabilidad social interna de nuestros colaboradores. La próxima lámina. Sobre esto hay una mala noticia. La principal barrera de crecimiento está en la mente de ustedes y en sus capacidades. Pero la buena noticia es que como está precisamente en su mente, ustedes la pueden suprimir cuando quieran. Simplemente nuestra sugerencia es que presten atención a este tablero de control. Imagínense un tablero de control de un avión. ¿Cómo no prestar atención a esos relojes? Bueno, estos 8 relojes que nosotros hemos diseñado en Family Sapiens tienen precisamente la intención de brindar luz donde creemos que aún hay mucha oscuridad. El tema de la empresa familiar, por alguna razón, es casi que el gran olvidado en las escuelas de negocios y en la práctica empresarial. Nuestra intención es precisamente brindar herramientas que ayuden al empresariado familiar latinoamericano a vivir más y mejor. Muchísimas gracias y ahora les dejo con mi querida amiga Yudel Caparra, una especialista extraordinaria en materia de finanzas. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora sí, creo que ya me escuchan, tenía mute. Ok, gracias, Lisbeth. Yo encantada esta noche de estar acá compartiendo con todos ustedes y con cada uno de estos emprendedores que representan estas empresas familiares que sé que están acá conectadas con nosotros. Las finanzas. Hoy le quiero hablar de las finanzas como palanca de crecimiento para las MIPYMES familiares. Muchas veces las finanzas es uno de los temas más tediosos que observamos en el negocio. Sin embargo, hoy yo los quiero invitar a ver todo el mundo de las finanzas como una palanca para ese crecimiento y que nos dispongamos a entender cuáles son esos factores que debemos tener en control para realmente no pertenecer a esas estadísticas que dicen que el 80% de las MIPYMES desaparecen en los primeros 5 años de creados. Y una de las razones principales de esto precisamente son los problemas financieros. Muy bien, ya me habían presentado los compañeros, pero yo soy Yudel Caparra, me vuelvo y me autopresento, soy coach financiera
y especialista en inversiones inmobiliarias. Desde la parte del coach financiero veo todo lo que es la consultoría en finanzas, tanto para empresas como para personas. Y como hablaba Carlos, precisamente de esos retos que tenemos como individuo en nuestras finanzas para poder gestionar adecuadamente las finanzas de ese negocio, también desde el coaching ayudo a las personas a restaurar sus finanzas personales para que de ahí entonces puedan tener las fortalezas y las capacidades necesarias para gestionar de una manera más adecuada las finanzas de sus negocios. Hoy le voy a estar hablando de cuál es la importancia realmente de tener las finanzas en control, de por qué debemos tener las finanzas de nuestras empresas bajo nuestro control. Vamos a estar hablando de cómo alinear la misión y la visión del negocio con nuestras finanzas, que entendamos que estos no son enunciados que van aparte. Es decir, por un lado va lo que estoy viendo y por otro lado lo que entiendo que voy a lograr y mis finanzas, bien, gracias, o sino que esto debe ir de una manera alineado. Le voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre la contabilidad y la gestión financiera y qué se puede delegar y qué no. Y les voy a hablar de los 5 principios de gestión financiera que se convertirán en una palanca de crecimiento para su negocio. Muy bien, ¿cuál es la importancia de tener nuestras finanzas en control en nuestro negocio? Y como ya habíamos dicho, también desde nuestra vida personal, pero hoy nos vamos a enfocar en la parte del negocio. Lo primero es que cuando tenemos nuestras finanzas bajo control, podemos cuantificar cuáles son nuestras necesidades. Es decir, si no tenemos un adecuado manejo financiero, no podemos realmente poder asignarle cifras a estas necesidades. Podemos también determinar qué tenemos disponible. Todo esto nos lo facilita un adecuado manejo financiero. Podemos saber si nuestro negocio gana o pierde, porque muchas veces estamos llevando a cabo un negocio que realmente nos apasiona muchísimo, pero al final del día y al final del año no sabemos cuáles son los resultados, no estamos seguros de esto. Podemos identificar las oportunidades. Definitivamente, mediante la gestión financiera adecuada, podemos ver de dónde realmente estamos cojeando un poquito y qué oportunidades de mejoras tenemos. Y ya una vez que hemos identificado estas oportunidades, entonces podemos crear un plan de acción para hacerle frente a estas mejoras y a estas oportunidades que tenemos. Así que cuando nosotros podemos realmente tener nuestras finanzas en control, dejamos de trabajar para cubrir solamente y empezamos a trabajar para generar excedentes de efectivo. Esta noche, a través de toda mi presentación, van a estar escuchando muchísimo lo que es la palabra excedente de efectivo, porque realmente generar excedente de efectivo debe ser la razón por la cual nosotros realicemos una efectiva gestión de nuestras finanzas. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿por qué es importante alinear la misión y la visión de nuestros negocios? Sí, dice ¿por qué es importante alinear la misión y la visión de nuestros negocios con las finanzas? Definitivamente, como le decía al principio, muchas veces tenemos a la entrada de los negocios o lo tenemos por ahí bien redactado para cuando tenemos que enviar propuestas, lo que son la misión y la visión del negocio. Sin embargo, esto no nos permea en lo que es el control de nuestras finanzas y en lo que son las estrategias que tenemos para el negocio. Entonces tenemos que aprender y sobre todo llevar a cabo que la misión y la visión del negocio debe convertirse en operaciones monetarias. No solamente deben ser enunciados literarios que estén desconectados de lo que es el control financiero de nuestro negocio. Tenemos que llevarnos la tarea de este webinar, de revisar otra vez esa misión y esa visión y ver si realmente esto está encajando al desempeño financiero de mi negocio. Si no es así, entonces tengo que trabajar en las estrategias
que sean necesarias para que esto pueda empezar a encajar y a estar alineado. Y le quise traer esta noche también una diferencia de lo que es la contabilidad y las finanzas, porque muchas veces entendemos que porque delegamos en personal operativo del negocio o en asesoría la parte contable, vivimos totalmente desvinculados de lo que son las decisiones financieras del negocio. La contabilidad es sumamente importante, cuantifica, mide y analiza todas las informaciones de nuestro negocio y facilita la dirección y el control de nuestro negocio. Sin embargo, las finanzas evalúa toda esa información que nos genera la contabilidad para la toma de decisiones y nos permite poner en práctica herramientas para una adecuada gestión del dinero. Entonces, tanto la contabilidad como las finanzas son necesarias para garantizar el éxito y la rentabilidad de nuestro negocio. Sin embargo, se pueden delegar las acciones operativas, pero siempre usted debe ser partícipe de las decisiones y de la responsabilidad del curso de su negocio. Entonces, por esto es importantísimo que separemos lo que realmente nos hacen las personas que trabajan con nosotros a nivel de la cuantificación de la contabilidad, pero que nosotros empecemos a tomar un rol mucho más protagónico y mucho más interactivo dentro de lo que son las decisiones que tienen que ver con la gestión financiera de nuestros negocios. ¿Seguimos? Y es por esto que hoy les traigo estos 5 principios de gestión financiera para el negocio, en lo que debemos enfocarnos si realmente queremos que las finanzas de nuestros negocios sean la palanca del crecimiento. Yo lo que le quiero invitar esta noche es que dejemos de ver la parte financiera como el lado difícil de la empresa, muchas veces como lo que estoy abrumado y loco por delegar. Vamos a decir, se pueden delegar todas las responsabilidades operativas, pero conjuntamente con sus asesores, la responsabilidad de la toma de decisión de hacia dónde va mi negocio, yo debo jugar un papel primordial. Entonces, dentro de estos principios de gestión financiera, el primer principio es la planificación. ¿Cómo debemos planificarnos para realmente poder gestionar adecuadamente nuestro dinero? Está la parte de gestión de tesorería como segundo punto. Tenemos los que son los análisis de los estados financieros. Cómo debemos estudiar lo que es la parte de financiación y apalancamiento y el manejo de los impuestos. Entonces, estos son 5 principios de gestión financiera, que nosotros como dueños, como líderes de nuestro negocio, debemos tener a la vista. ¿Seguimos? En la planificación tiene que consistir en visualizar lo que quiero lograr para el futuro. Muchas veces entendemos que el presupuesto es la hoja de cálculo que tiene muchas partidas, que tiene muchos gastos, donde me definen los ingresos, y igual lo vemos como una plantilla abrumadora. Sin embargo, en esas plantillas de presupuesto y de planificación no están más que esos números que se traducen de esa planificación estratégica, pero debemos nosotros simplemente tomar una hoja de presupuesto para ver al final el número de cuál va a ser la rentabilidad. Tenemos que entender si cada una de las cosas que están ahí plasmadas responden a la visualización del negocio, a la misión, a la visión que tiene el negocio, y entonces si realmente es el soporte de dicho plan estratégico. Entonces, por eso es importante que cuando hablemos de planificación tengamos en cuenta revisar lo que son los objetivos del negocio, recopilar lo que es la información histórica del negocio, tener todos los datos financieros. Y cuando hablamos de datos financieros estamos hablando de entender cuál es mi público objetivo, como decía Julio, quién es ese cliente al que yo quiero captar, cuál es el crecimiento que yo quiero tener para los próximos 3 o 5 años, cuáles son mis proveedores, con qué recursos cuento. Entonces, todos esos datos financieros son
de una incidencia sumamente importante al momento de la planificación. Y ya luego tenemos cómo se traduce cada una de estas cosas a lo que son los ingresos, los costos y los gastos. Con esta parte de la planificación financiera y la parte del presupuesto, definitivamente, al traducir lo que es la estrategia de nuestro negocio, el objetivo debe ser generar excedentes de efectivos que nos permitan entonces el crecimiento después de cubrir lo que son las operaciones normales del negocio. En el punto número 2 tenemos lo que es la gestión de tesorería, que es otro enfoque sumamente importante. Se dice que hay muchísimas empresas que pueden estar a flote, aún no teniendo rentabilidad los primeros años, si realmente lleva una adecuada gestión de tesorería. Entonces, la correcta gestión de la tesorería de las empresas es un factor determinante del éxito de las organizaciones. Y es por esto que este debe ser otros de los reportes y de las gestiones financieras clave para el negocio. Definitivamente, cuando hablamos de tesorerías, estamos hablando de lo que son el control de cobros y de pagos. Es importantísimo poder tener bien segmentado cuáles son mis ventas a crédito, cuáles son mis ventas de contado y poder tener un seguimiento estricto sobre esto. Muchas veces nos enfocamos en lograr la venta, pero entonces no tenemos un control del cobro y no tenemos ni siquiera determinado cuántos son nuestros días de cobro de clientes para poder alinear esos días que me tarda la recuperación de esas ventas, entonces con negociaciones con mis proveedores. Otra parte en la gestión de la tesorería son las negociaciones bancarias. Yo debo de asegurarme de tener mis ejecutivos de cuenta que me respalden con productos que tengan incentivos para pymes y que pueda realmente yo agenciarme de recursos bancarios que estén lo más competitivos posible para el negocio. También tenemos lo que son las provisiones de liquidez futura. Muchas veces tenemos liquidez y en la gestión de tesorería, entonces se nos ocurren muchísimas cosas, hasta desviarnos de lo que es la gestión estratégica del negocio y nos dejamos muchas veces ilusionar por ese flujo que tenemos en el momento y esto se debe a que carecemos muchas veces del punto 1, que es la planificación. Entonces tenemos que tener mucho ojo con esta parte. Y por último, tenemos que también tener lo que es la adecuada gestión de tasas de cambio y tasa de interés. Todos estos puntos engloban lo que es una correcta gestión de tesorería. Y definitivamente, como vuelvo y resalto acá, los excedentes de efectivo tienen que estar presentes y tienen que ser el objetivo primordial, porque esos excedentes de efectivo son los que nos van a permitir agenciar el crecimiento y la permanencia de la empresa. Los análisis financieros, este es el punto 3 de una adecuada gestión financiera de estos pilares que nos van a permitir tener la gestión financiera como una palanca de crecimiento para nuestro negocio. Tenemos que perder el miedo, tenemos que aprender a leer los estados financieros porque estos estados realmente muestran lo que es la situación de nuestros negocios. Muchas veces tenemos la costumbre de que los estados financieros solamente se preparan para fin de año, para lo que es el tema de los cierres fiscales en los diferentes países de Latinoamérica, que mayormente la parte fiscal se maneja muy parecida. Entonces, tenemos lo que le damos solamente la importancia a los estados financieros para lo que es la presentación de impuestos y a veces para cuando los bancos los requieren, pero no tenemos como cultura empresarial realmente darle la importancia y sobre todo aprender a visualizar nuestro negocio a través de estos diferentes reportes. Estos reportes no pueden ser ajenos a nosotros. Desde una manera general hasta una manera particular, nosotros debemos entender y poder identificar cada una de las partidas de nuestros negocios que componen estos estados. Tenemos el balance general, que me imagino que todos saben que refleja lo que es la situación del negocio, los activos, los pasivos, el capital, el estado de resultados que muestra los ingresos y gastos o ganancias de pérdida del negocio durante un periodo determinado, y tenemos lo que es el flujo de efectivo, que muestra el efectivo que ha sido generado
y aprovechado en lo que son las diferentes actividades del negocio, actividades operativas de inversión y de financiamiento. Entonces, los estados financieros permiten evaluar los rendimientos de la empresa, detectar inexactitudes, evaluar capacidad de pago, eficiencia operativa y así como evaluar la empresa. La invitación es que se asesoren adecuadamente y puedan incorporar la rutina de poder realmente tener estas revisiones de estos estados que, como le dije ahorita, tienen que responder a lo que es la realidad de su negocio. Tenemos también lo que es la parte de la financiación y apalancamiento como punto 4 dentro de lo que es la adecuada gestión financiera para nuestros negocios. Y esto tiene que ver con cómo nosotros realmente, la financiación puede venir de diferentes áreas. Muchas veces la financiación o apalancamiento, la primera parte que tiene son nuestros recursos propios. Los primeros que creen en nuestros proyectos somos nosotros mismos. Entonces, lo primero que compone esto es cuánto de mis recursos propios yo estoy invirtiendo en mi negocio, cómo me estoy apalancando a través de los proveedores. De hecho, el apalancamiento a través de los proveedores es uno de los apalancamientos más económicos que existen porque al final conseguimos unos días de pagos sin pago de intereses. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos con estas relaciones que establecemos y cumplir en las fechas que se estipulan dentro de los acuerdos que realizamos para realmente poder preservar lo que es este tipo de financiamiento. También están los que son la financiación con los bancos. Tenemos siempre que tener lo que es la parte de los bancos como aliado para nuestros pequeños negocios. Dependiendo del tamaño del negocio, yo siempre recomiendo que lo adecuado es tratar de agenciar lo que son los recursos propios y los proveedores, porque tienen un costo menor a lo que son los bancos. Sin embargo, siempre es bueno tener líneas de crédito de capital de trabajo a la disposición y realmente generar esa relación y tener ahí esos productos para cuando podamos necesitarlo o vayamos a evaluar algún proyecto de expansión. Y también está la parte de lo que son los inversionistas externos. Este tiende muchas veces a ser un medio de financiación mucho más económica que la parte de los bancos. Y ya como punto 5, tenemos lo que es, sí, si podemos pasar a la otra diapositiva. Como punto 5 tenemos lo que es la parte de invertir y diversificar. Definitivamente esto, bueno, antes de ese punto, vamos a una diapositiva atrás, ya lo voy a hacer rapidito, que ya sé que tenemos el tiempo. Bueno, teníamos el punto 5, era la parte de los impuestos. Sumamente importante tener una adecuada planificación fiscal de nuestras utilidades, porque muchas veces nos dormimos un poquito con esto y ya luego perdemos de vista muchos aprovechamientos que tienen las normativas y realmente dejamos entonces que ese dinero se vaya a las arcas del gobierno. Y ya sí, finalmente, después de esto, tenemos lo que es la parte de invertir y diversificar. Los negocios pasan por diferentes etapas. Posiblemente los primeros años no estemos en tiempos de vacas gordas, como muestra la lámina, pero sí cuando lleguen esos momentos de vacas gordas, tenemos que tener un adecuado plan de inversión y diversificación. Y la parte de la responsabilidad social, como decía Carlos, que también tiene que formar parte de nuestro plan financiero. Esto tiene que estar ahí asignado con números porque tenemos que aprender a devolver un poquito de todo eso que recibimos. Bueno, y nada, finalmente esto ha sido la presentación. Ya con mi parte concluye lo que son las claves de éxitos para las empresas familiares. Y ahora sí queremos poder responder sus preguntas, sus inquietudes. Estamos aquí para
interactuar ya un poquito más con ustedes. Bien, todos los que tengan pregunta pueden activar su micrófono y perfectamente estaremos respondiendo a ellas. Buenas tardes, Laura Lama de este lado. Adelante. Laura. Mi pregunta es para Yudelka con respecto al tema de los excedentes. Yo ponía algo en el chat referente a la parte de si las empresas deben manejar algún tipo de fondo de ahorro para emergencias. O sea, por ejemplo, la situación actual ha llevado a muchas empresas a tener que seguir asumiendo costos operativos sin estar en funcionamiento. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar desde la parte de gestión financiera? No sé si sería la parte de los excedentes, o sea, si me puedes hablar un poquito de esa parte, cómo manejar un fondo de emergencia, de dinero para emergencias en caso de que nos veamos ante una situación que no podamos operar y que tengamos como empresa que seguir asumiendo costos. Sí, claro. Muchísimas gracias por tu pregunta. Definitivamente, mira, lo primero es que debemos realmente tener un capital de trabajo disponible para hacer frente a las operaciones del negocio, una cobertura de gastos fijos para precisamente estos momentos que se pueden presentar donde no generemos ventas. Esto lo podemos llamar cobertura de gastos fijos, le podemos llamar fondo de emergencia. Lo ideal es que el negocio, desde que inicie, pueda iniciar con un fondo para hacerle frente a estas situaciones que pudieran darse. Sin embargo, muchas veces en el camino, lo que hacemos es que vamos reinvirtiendo y nos quedamos un poquito sin liquidez y sin ese fondo de emergencia. Definitivamente, esos excedentes que generamos tienen que ir en varias vertientes. La primera inversión tiene que ser esa, tener una cobertura de gastos fijos o fondo de emergencia que nos garantice por lo menos la operatividad de nuestra empresa por 3 meses mínimo. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar a esos fondos? Deben ser fondos muy líquidos, pero que igual debemos procurar de que nos generen cierta rentabilidad. Entonces, por ejemplo, yo ahí lo que les invito a las personas es que chequen lo que son los fondos de inversión, que tienen cuentas de inversión remuneradas sin ningún tipo de penalidad en caso de que usted tenga que sacar el dinero en algún momento. Pero eso le genera una tasa de interés mucho más alta que lo que le puede generar una cuenta corriente normal en un banco. Pero definitivamente, si no se tiene desde el inicio, se tiene que generar con esos excedentes. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Veo que dice Lisbeth, las líneas de crédito son fiables para las MIPYMES. Mira, las líneas de crédito son un producto bancario que definitivamente tienen muchas veces las tasas de interés más altas que lo que sería un préstamo ya previamente estructurado para algún proyecto en específico de la empresa. Entonces, las líneas de crédito es bueno tenerlas preaprobadas para si en algún momento necesitamos este flujo, la podamos utilizar. Ahora bien, no son un instrumento recomendado para financiación de largo plazo. Bien, o sino que son solamente para nosotros usarla, sabiendo que, por ejemplo, en el próximo mes o en 2 meses máximos vamos a obtener esa liquidez para pagarla, ya que los intereses suelen ser un poco más altos que otro tipo de préstamos. Carlos, esta pregunta es para ti. Pregunta Laura, la parte de gobierno en empresas familiares, ¿cómo se maneja? ¿Se definen por votación, por representante?
para tomar las decisiones? Bueno, eso tiene mucho que ver con el momento histórico en el que está la empresa familiar. Si están haciendo esa pregunta, seguramente ya están al menos en segunda generación, porque la primera generación, como dije, es casi una dictadura de los fundadores. Lo que debe hacerse es, no solamente este tema tiene un ribete gerencial, sino también un aspecto muy importante que es jurídico. Tienen que ver primero el aspecto de propiedad. ¿Quiénes son los propietarios de las acciones de la empresa familiar? Porque son esas personas las que pueden, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista gerencial, votar, y evidentemente por mayoría se tomaría la decisión de quién es el presidente. Yo les puedo dar un ejemplo interesante. Un caso de consultoría que estoy atendiendo en este momento, es una empresa, es un grupo importante, y ellos no están eligiendo que en ese grupo haya un CEO, sino que están eligiendo que haya un comité, un cuerpo colegiado, debajo de la asamblea de los accionistas que dirija todos los demás ejecutivos que están debajo. Entonces, lo que quiero decir es, cada empresa familiar tiene sus propias reglas. Lo ideal es que estas decisiones sean lo más legítimas posibles, y lo más legítimo significa que sea así, como bien indicó la persona que hizo la pregunta, por votación y por mayoría, que no se dejen arrastrar simplemente por criterios de otro tipo que no sean los de la democracia organizacional familiar. Laura, ¿queda clara tu pregunta o tienes alguna otra duda? Bien, dice que Perfecto, punto aclarado. bueno. Si tenemos chance para otra pregunta, si no, entonces, bien, entonces, Carlos, adelante. Una persona que hizo un punto muy interesante, que tú le has pedido, Peña, de un gran olvidado de las empresas familiares cuando no se toma con seriedad el tema de la sucesión, que es que se tiene ese socio silente, que es el Estado. Por supuesto, dependiendo de la jurisdicción, son más o menos altos los impuestos. Esto tiene mucho que ver con el tema de Yudelka, el tema tributario, el tema, evidentemente, de qué tan profundos llegan a ser los bolsillos de cada empresa familiar. Pero es muy importante estudiarlo, porque el hecho de no tomar previsiones al respecto significa que se está dejando una puerta abierta para que ese socio silente, que puede llegar a ser el Estado, si no se toman las decisiones indicadas, debe ser objeto de planificación. Sin lugar a dudas, hay que planificar la sucesión, no solamente del patrimonio, sino también de la operación. Si no, estamos literalmente arando en el mar, y eso no es la idea. Así es. Bien, Carlos, entonces motiva Laura. Ok. Perfecto. Muchas gracias por la retroalimentación, Laura. Motive entonces ya la parte de cierre. Bien, Carlos, están preguntando por aquí que cuándo tenemos el próximo taller o la próxima capacitación sobre este tema. Bueno, ahí viene una sorpresita que vamos a poner precisamente a disposición de todos los que han asistido a este webinar y que lo han visto de utilidad, porque esa es la intención de los tres al dictarlo, el poder dar herramientas, sobre todo aplicación inmediata, para todo ese colectivo del empresariado familiar dominicano, venezolano, colombiano, salvadoreño, chileno. Nuestra intención es brindar herramientas que se pueden aplicar. Pero creo que Julio es el que va a abundar en detalle sobre eso. Bien, fíjense lo siguiente, nosotros estamos poniendo en oferta para ustedes y aquí los tres vamos a estar interviniendo y es una oferta para la parte de consultoría. Y esta oferta tiene un valor sumamente agregado. Primero, no solamente por el hecho de que vamos a estar los tres, sino porque vamos a ver el 360, digámoslo así, del negocio. Entonces, aquí se le estamos compartiendo. Es un precio que nosotros entendemos que es un precio justo y va a tener el acompañamiento nuestro, pero también va a tener una serie de acceso a recursos que nosotros también podríamos brindarle a su organización. Así que
todos los que estén interesados pueden acceder allí y con todo gusto entonces le estaremos atendiendo. Desen en cuenta que esta oferta es solo por el día de hoy, donde aquí pueden por la mitad, estamos ofreciendo el 50%, es decir que en vez de usted pagar $300, solo tiene que pagar 150 pesos. Y ahí vamos a tener un mix de todos estos tres temas que forman parte de esta consultoría, a nivel de emprendimiento, a nivel de la gestión del negocio familiar y a nivel de la parte financiera. Entonces, igual, si alguno tiene alguna duda sobre esto o necesita alguna aclaración, también nos pueden escribir o pueden acceder directamente a la oferta. Si tienen dudas o aclaraciones, por favor consúltenos a través de nuestras redes sociales. Aquí la dejamos en pantalla, a través de nuestros contactos o directamente a través de las páginas web nuestras. Así es que, señores, muchas gracias por su participación. Vuelvo y repito, la oferta está disponible solo por el día de hoy, así que todos los que puedan aprovecharla, entonces aprovechenla, que con gusto nosotros le estaremos dando todo el soporte y la asistencia necesaria. No sé si Carlos o Yudelka tengan algo más que indicar. Bueno, primero la dama. Bueno, nada, yo agradecerles a todos su participación, a mis colegas también. Ha sido una noche súper bonita, donde ahí viendo los comentarios vemos que le hemos aportado. Y nada, y recalcarle que pueden aprovechar de verdad esta oferta que hemos estructurado especialmente para ustedes, de esta asesoría personalizada para sus empresas familiares. Señores, si no tenemos más dudas, si no tenemos más preguntas, con gusto les repetimos, aprovechen porque eso solo es por el día de hoy, termina hoy a las 12 de la noche, no sé si quizás podamos extenderla hasta la 1 de la mañana, no sé, quizás, pero aprovechenla y con todo gusto nosotros tres le estaremos dando todo el soporte que su organización necesita. Señores, muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar aquí presente, a mis colegas Yudelka, Carlos, muchas gracias y a todos los presentes, muchas gracias. Esta grabación va a estar disponible y los materiales también se los vamos a estar compartiendo. Muchas gracias a todos.